exposición de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Siga alabando a tu Dios, aleluya. Gloria a Cristo, gloria al Señor, aleluya. Te alabamos, Señor, te adoramos, Padre. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, hermano. Cierra tus ojos y adora a tu Dios, aleluya. Nuestro Dios está en este lugar, su presencia está en este lugar. Él está aquí porque lo ha prometido, aleluya. Y si tú lo crees, alza tus manos y adora al que vive para siempre, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Tú nos has convocado en este lugar, Señor, para adorarte, Señor mío, para ministrar a nuestras vidas, Dios eterno. Padre, gracias, gracias por esas alabanzas, gracias por tu ministración en la oración y en la lectura, Dios mío. Oh, Padre amado, te adoro, te adoro, te adoro, aleluya, te adoro, Señor. Reciba la gloria, aleluya, reciba la alabanza. Ministranos en esta noche, háblanos a través de tu palabra, Señor, háblanos, Padre. Tú sabes en qué área de nuestras vidas necesitamos crecer, necesitamos fortaleza, necesitamos dirección. Oh, usa tu palabra de una manera poderosa, que no sea la mía sino la tuya, Señor, y la gloria y la honra te daremos a ti, Dios mío. A tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Quiero invitar a mis hermanos para abrir sus Biblias en el primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso tú eres, Señor. Te alabo, Dios, aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria al Señor. Ayuda a tu vecino, gloria al Señor. Comparta con tu vecino tu Biblia, gloria a Dios. El que no tiene Biblia se puede acercar a otro hermano, amén. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria a Cristo, aleluya. Y en esta noche voy a dar un pensamiento en cuanto al crecimiento de la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza a tu nombre, Señor. Esta epístola el apóstol San Pablo lo dirigió a la iglesia de Tesalónica, amén. Él dirigió esta carta específicamente a ellos, viendo los frutos que ellos daban en su vida. Gloria al Señor, aleluya. Y este pasaje habla del testimonio de esta iglesia, amén. No solamente de las personas, pero la iglesia en general. Eso quiere decir que era la condición de la mayoría de los que estaban en la iglesia. El fruto de lo que aquellos que eran creyentes en esa iglesia juntamente producían, juntamente daban. Gloria al Señor. Y habla aquí que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Gloria al Señor. Y cuando uno habla de convertirse, ¿verdad? Uno habla de un cambio. Amén. Algo era así y después cambia para asá. Puede ilustrar también de salir de un punto de vista hacia otro punto. Imagínense quizás que ese púlpito representa a los ídolos y este púlpito representa a Dios. Gloria al Señor. Y el alma que todavía no se ha convertido está aquí cerca, ¿verdad? Tiene su confianza en los ídolos, cree en los ídolos, adora a los ídolos, colabora con los ídolos, amén, prende velas, etcétera, etcétera. Pero de repente oye del Dios vivo y se quita la atención y pone la atención en las cosas de ese Dios que es muy diferente a esta, porque esta tiene boca pero no habla, el otro no vemos su boca pero él está hablando hoy en esta noche a nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. Y poquito a poco más comienza esta vida a adquirir conocimiento del Dios vivo, va a estar menospreciando estos ídolos y va a empezar a dar pasos de fe hacia ese Dios vivo, ¿verdad? Gloria al Señor. Quizás el primer paso de fe es para primeramente aceptar al Señor Jesús en su corazón, dar la vuelta a ese ídolo, porque entiende que el Dios vivo no consiste de un ídolo, amén, sino el Dios que creó los cielos y la tierra. Y a medida que va conociendo la palabra, va acercándose a ese Dios vivo, va dejando ciertas cosas atrás. Gloria al Señor, aleluya. Y va aceptando esos retos que el Dios vivo le está dando, le está mostrando. Amén. Va entregándose a sí mismo a la voluntad del Dios vivo hasta ser siervo del Dios vivo. Y este era el caso de la iglesia de Tesalónica. Ellos servían a Dios, amén, y estaban esperando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaban pendientes, su enfoque no estaba en las cosas de la tierra, su enfoque estaba en las cosas espirituales. Gloria al Señor, aleluya. Y esta iglesia daba ciertos frutos, y eso lo podemos ver en el versículo 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, amén, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Gloria al Señor, aleluya. Aquí esta iglesia, gloria al Señor, que ha abandonado a los ídolos y ha venido a ser siervo del Dios vivo, tenían frutos en sus vidas. Ellos tenían obras. Las obras son personales, amén. Es algo que uno lo hace. ¿Y por qué? Porque tiene fe, amén. Son frutos en la vida de la persona. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuando uno no tiene fe,
por ejemplo, es un ejemplo de una obra de fe. Amén. Si ve a su hermano el que está en necesidad y mira lo que uno tiene y dice, no alcanza ni para mí, los míos. Amén. Pero cuando uno tiene fe, uno no mira la necesidad de uno, está mirando a la necesidad del otro. Amén. Y dice, no importa, voy a ayudar a ese otro porque yo tengo un Dios que me suplirá. No confía en lo que está mirando, está confiando en el Dios que está sirviendo. Amén. Si tiene que ir a una convención, hermano, va por fe. Quizás tiene necesidad de ropa, quizás tiene necesidad de carro, quizás tiene necesidad de comida, pero dice, no, mi Dios suplirá, mi Dios abrirá puertas. No se va a detener con chiripas por acá y chiripa por allá, sino va estando ahorrando y esperando ese momento glorioso donde va a celebrar con su Señor. Una persona que tiene fe no mira, no anda por lo que ve, anda por lo que cree. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Ellos también hacían un trabajo de amor. Estaban trabajando en la viña del Señor, ¿verdad? Estaban esforzándose, estaban haciendo un trabajo no para ser vistos de los demás, no para recibir un salario quizás, no para recibir una recompensa o ser llamado, sentarse en el altar o qué sé yo, las motivaciones del corazón. No, lo que les inducía era el amor a las almas. Eso era el motor detrás de lo que ellos hacían. Tenían frutos muy hermosos, hermanos. Tenían frutos como iglesia, amén. Y también ellos eran firmes. Tenían perseverancia. ¿Y por qué perseveraban? Porque estaban esperando al Señor. Creían que Cristo iba a volver. Amén, eso era su esperanza y por eso ellos perseveraban en las luchas, en las pruebas, en las necesidades, en los ataques, en las calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dieron prueba de que eran una iglesia firme. Amén. Y no llegaron a ser esa iglesia de la noche a la mañana. Eso también hubo un punto de partida. Ellos eran servidores de los ídolos. Ellos creían en los ídolos, pero algo pasó en sus vidas. Hubo un crecimiento hasta llegar al punto de dar estos frutos. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de aumento de materia. ¿Amén? Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de expansión. Gloria al Señor, aleluya. Yo no soy de la gente muy agricultora y de plantar y eso, pero sí me gustan ver las matas que son bonitas, amén. Cuando visito a la casa de los hermanos, yo contemplo esas matas bonitas, pero no me gusta bregar con esa tierra que va a pegar después de trabajo de mis uñas y eso. Eso es hobby para otros, pero sí es bonito verlos crecer. Y en mi oficina yo tengo una mata ahí que alguien me dio regalo. Y era muy chiquito, pero ahora estos días yo entro en mi oficina y cada vez que veo esa mata me alegra el corazón, porque la mata está parada así de contento, está firme, está expandiéndose buscando el sol, se está llenando con tantas hojas nuevas, renuevos chiquitos, y se nota que va a salir mucho más todavía. Y me alegro de ver cuán alegre está la mata. Me alegro de ver, imaginándome cómo más bonita va a ser. Y me imagino que el Señor se alegra cuando nos ve a nosotros creciendo, cuando nos ve a nosotros extendiéndonos. Amén. Cuando nos ve ahí gozosos trabajando para el Señor. Aleluya. Y esto era el caso también de esta iglesia. Y en esta noche quiero compartir con mis hermanos cómo llegaron a ese punto, amén. Porque nosotros no crecemos de la noche a la mañana, es un proceso. Algunos de nosotros tenemos quizás 1 año en el camino del Señor, otros 5, otros 10, otros 20 o más, amén. Y no son los años que nos dan crecimiento, sino cómo hemos pasado los procesos del Señor. Y hay procesos que algunos de nosotros
quizás hemos tenido que repetir, porque la primera vez no lo pasamos bien. Amén. Pero lo importante es que podemos pasar por ese proceso para llegar a otro nivel, para dar pasos nuevos en el Señor. Y quizás tú estás en un proceso ahora y estás batallando y no entiendes por qué estoy pasando por esto, pero es Dios que te está preparando para que tú puedas crecer. Para una mata crecer bonito y lindo, hermano, hay que limpiar la tierra. Hay que sacar piedras de esa tierra que pueda impedir que los raíces se extiendan. Porque antes que la mata pueda crecer, el raíz tiene que expandir para darle fuerza a la mata, para que cuando crezca pueda sostener la mata, porque si no la mata se cae. Amén. Y nuestras raíces tienen que estar fundadas en la palabra de Dios. Es eso lo que nos va a sostener, porque cuando viene la prueba podemos decir, escrito está. Amén. Eso es lo que nos sostiene a usted y a mí. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre, hermanos. En primer lugar, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Han sido elegidos, han sido llamados por Dios. No eres tú por tu propia fuerza que estás aquí. Es el Señor que te ha traído. Amén. Yo no quise venir a una iglesia evangélica a pesar que me estaban invitando. Yo no quería, hermanos. Ya di mi testimonio diferentes veces que yo pensaba que esa gente evangélica era gente loca. Amén. Gente débil mentalmente, no sé, emocionalmente. Gloria al Señor. Pero fui Dios que me trajo. Y cuando me trajo me tocó de tal manera que yo ya no quise regresar más. Amén. Como dice el cántico, volver atrás, no quiero más. Amén, porque el mundo nada nos puede dar, hermano, sino el amor de Cristo que mora en nosotros. Aleluya. Hay que tener una vocación, gloria al Señor, para dar crecimiento como iglesia, gloria a Dios. Y la iglesia es llamada a crecer, gloria a Dios. Aleluya. En el 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues aquí Pablo está diciendo cómo predicó la palabra a la iglesia de Tesalonicenses. Y ellos no recibieron una teoría nada más, porque la misma palabra nos enseña que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esta palabra es espíritu y vida. Esta palabra tiene poder. Esta palabra da vida. Pero si uno meramente lo lee o lo estudia para contienda, para decir una teoría, amén, para dar un punto de vista que uno tiene, amén, eso puede matar, eso no da vida. Pero la palabra que ellos recibieron era palabra ungida. Amén, era palabra enviada por medio del Espíritu Santo. Era una palabra llena de poder, representando la autoridad, gloria a Dios. Esa palabra tenía autoridad de cambiar la vida, la autoridad de echar fuera demonios, la autoridad de dar liberación en las mentes, gloria al Señor. Esa palabra los convenció. Amén. Uno puede saber y uno puede estar convencida. Cuando sabemos es una teoría. Sí, alguien me dijo. Sí, yo lo sé. Pero cuando uno está convencido, ya a pesar de pruebas, a pesar de luchas, a pesar de lo que pueda venir a la vida de uno, uno se mantiene. Porque está convencida que esta es la verdad. Amén.
Pero si tú no estás convencido, cuando venga la prueba, vas a echar a un lado lo que tú sabes. Gloria al Señor, aleluya. Y ellos perseveraron. Era una iglesia que perseveró en medio de pruebas, en medio de luchas. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra de poder. Y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos mande esa palabra, porque esa palabra limpia. Amén. Cristo dijo que Él nos apoda como árboles. ¿Por qué? Porque ya dimos frutos. Somos hijos de Dios. Somos crianza del Señor. Aleluya. Pero Dios quiere que crezcamos. Y a veces hay ramas en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras vidas que se secan, que mueren o que están impidiendo nuestro crecimiento. Y ahí viene Dios, aleluya, a cortar, a cortar, a cortar. Y cuando corta, eso duele. Eso nos hace dolor, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tenemos que orar y pedir a Dios misericordia. Tenemos que clamar y pedir a Dios que nos ayude, aleluya. Porque después de un tiempo donde Él ha cortado, salen los renuevos. Y en vez de salir uno, sale dos. Es para dar más fruto. Por eso no tenemos que temer. Cuando Dios nos pide algo, no hay que temer, solo hay que confiar, aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. En el versículo 6 sigue diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Después de haber aceptado al Señor, de haber abandonado a los ídolos porque han sido llamados, ¿verdad? Después de haber recibido la palabra de Dios, estaban imitando la palabra del Señor, imitando al Señor Jesús, imitando las instrucciones que han aprendido, imitando los buenos ejemplos que ellos vieron en los verdaderos siervos de Dios, porque no todos son siervos del Señor, amén. Y Pablo dijo: imitad de mí lo que yo imito de Cristo. Eso que Pablo quería decir, que si tú ves algo malo en mí o que no cuadra, no lo imites, pero imita lo que tú ves que yo estoy imitando de Cristo. Y ellos estaban imitando. Ellos en sus vidas estaban siendo moldeados, estaban repitiendo lo que ellos veían en la palabra. Si quieres que Cristo cambie tu vida, necesitas leer la palabra. Porque es la palabra que te va a cambiar. Es la palabra que te va a moldear. Es la palabra que te va a enseñar provechosamente. Amén. La palabra nos enseña para nuestro bien. La palabra es lo que nos transforma. Quizás hemos hecho esto así toda la vida. ¿Por qué sé yo? Mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó. Pero cuando llega la palabra a nuestra vida y abre nuestros ojos, decimos: ah, yo no sabía. Y cambiamos lo que nosotros hacíamos. Y eso va a ser un proceso, imitando, poniéndolo por obra, edificando nuestra casa espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y después de haber estado imitando, después de haber estado poniéndolo por obra, vemos ahí en el versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando nosotros ponemos la palabra por obra, somos ejemplos a los demás. Y un proceso en nuestras vidas donde nosotros servimos a Dios y hacemos las cosas al pie de la letra como Dios nos dice, y nosotros no entendemos, pero parece que nada está sucediendo, pero Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Hermana, hermano, podemos predicar con nuestras vidas sin decir nada,
Solo llegar a un lugar, ellos podrán ver en nosotros que somos hijos de Dios, que somos siervos del Señor. Una palabra más, una palabra menos, no importa, no siempre es lo que decimos, pero los demás deberían de ver a Cristo Jesús en nosotros. Y ellos estaban siendo ejemplos, estaban creciendo y creciendo como iglesia. Amén. Y si nosotros queremos crecer como iglesia, tenemos que crecer individualmente también. A su nombre la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y por último, hermano, en el versículo 8, gloria a Dios, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. La palabra había salido. ¿De dónde? De la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia evangelizadora. Salía y llevaba la palabra, no solamente en su alrededor, pero más allá. En toda parte, en todo lugar donde llegaban, estaban predicando la palabra de Dios. Amén. Y no importa en dónde nosotros vayamos, tenemos que ser siempre lo mismo en todo lugar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y para la gloria de Dios, amén, es para la gloria del Señor. Yo estaba compartiendo esto con una hermana. Es algo personal de mi vida, ¿verdad? Y ella se regocijó tanto conmigo y era de bendición. Y yo quiero compartir eso, ¿verdad? Que en enero mi nieta se enfermó tanto y teníamos que ir a Colombia. Gloria al Señor. Y ahí estaba pues hermana Aida de Bonaire. No era Bonaire, era gente que yo no conocía. Un idioma, bueno, siempre extranjero. La ruta era siempre del hospital al hotel, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero eso no me impidió, hermano, de sentir cuando uno ve un alma, que esa alma tiene una necesidad. No importa en dónde está el alma. Gloria a Dios. Y aunque los tratados decían dirección de Bonaire ahí atrás, pero de todas formas yo los repartía. Yo hablaba con las personas del taxi o... No era evangelizando activamente, pero sí cuando se me presentaba la ocasión, yo compartía la palabra. Y esta iglesia era más todavía, porque esta gente viajaba constantemente, amén. A veces de ciudades en ciudades a pie, y hay que llevar la palabra, no importa por dónde Dios nos lleve. Quizás es a una familia en el exterior, gloria al Señor. Quizás es de vacación, no para hacer trabajo, pero para hacerlo con amor al Señor y amor a las almas perdidas, amén. Y esta iglesia creció, hermanos, y eso dio a Pablo motivo de alabar a esta iglesia, porque vio el crecimiento de la iglesia. Y qué hermoso cuando vemos niños que nacieron en la iglesia, amén, que vimos de chiquito andando en pañales, ahora son predicadores, ahora son músicos, ahora están trabajando para el Señor. Eso nos llena el corazón de alegría, hermano, no solo en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en toda parte donde vamos, gloria al Señor. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en Él. Gloria a Cristo, aleluya. Y la manera para crecer en Dios es primeramente tener una relación con Jesús. Amén. Estar en su presencia, orando, hablando, pidiendo, gloria al Señor, abriendo nuestro corazón, entregándole nuestras ilusiones, gloria a Cristo, aleluya. Porque a veces nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene otro plan. Y cuando Dios nos lo revela, nos quedamos sorprendidos. Amén. Nosotros nunca pudiéramos imaginarnos que Dios nos llevaría ahí hasta ese punto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermano, yo les quiero motivar en esta noche. Aprovecha este mes de oración, amén, que yo le estoy aprovechando. Gloria a Cristo, para buscar más de la presencia del Señor, para romper con cosas que quizás nos están impidiendo, nos están deteniendo. Gloria a Cristo, aleluya, para así crecer en la presencia del Señor.
Y yo no sé en cuál de estas etapas quizás en tu vida personal tú te encuentras, pero Cristo te ama y Cristo te dice, yo quiero que tú crezcas. Porque cuando tú creces es para la gloria del Señor. Cuando tú creces, otros dirán, mira de dónde Dios lo ha sacado y mira dónde está ahora. No es para el orgullo, no es para el alarde entre nosotros, no, es para la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Oh, bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu presencia. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro, Señor, indagando en tu palabra, porque tú eres el que da crecimiento. Tú eres el que da el crecimiento. Aleluya. Hermano, crece en Dios. Crece en Dios. Aleluya. No te preocupes por los títulos, no te preocupes, aleluya, si te nombran o no, aleluya. Oh, gloria al Señor, no te preocupes, preocúpate, aleluya, para estar en la presencia de Dios. Preocúpate para agradar a Dios. Preocúpate en esta hora, aleluya, para crecer en tu Señor. Y a su tiempo, hermano, Él te va a demostrar. A su tiempo vas a dar los frutos que Dios quiera que des. Aleluya. A su nombre. Quiero motivar a mis hermanos, amén, para que busquen al Señor y que sigamos creciendo como iglesia. Gloria a Dios. Hemos crecido mucho como iglesia, hermanos, para la gloria del Señor. Los que han estado aquí desde el principio lo ven. Una iglesia chiquita, una iglesia menospreciada. Me imagino que muchos habrán dicho, ¿qué podrá Dios hacer con esos? Amén. Pero Dios está haciendo algo maravilloso. Y lo bonito es sembrar. Porque uno es el que siembra y otro el que riega. Mas el crecimiento lo da Dios. Algunos de nosotros hemos morido en tierra, amén, como muere la semilla, pero van a surgir muchos renuevos, muchas matas de ahí, para la gloria del Señor. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Queremos saludar, gloria al Señor, a los que nos sintonizan. Mi hija Stephanie allá en el rincón, Dios te bendiga. Nuestro hermano Miguel Ángel, gloria a Dios. Cuando bendicen al hermano. Y también Beli Vergara Delgado y Taina Joseph, Randolph Penso allá en Curazao y Paulina Tocumbe allá. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, aleluya, y que Dios continúe bendiciendo a mis hermanos, nuestro hermano Axel con nosotros. Gloria a Dios, alabanza al Señor, precioso mensaje, amén. Gloria a Dios. Un viaje más, Dios abole papia trobe, amén. Gloria a Jesús, maravilloso Señor.